Días martes, justamente, y también justamente tenemos el 4, el 11, el 25, que nos queda justamente el 25 de octubre, y el sábado 1 de noviembre, a las 20 horas, tenemos esta comedia dramática que tiene un título muy particular y que además para nosotros que somos como un poco un programa Beatle, en algún punto por la cantidad de efemérides que usamos de los Beatles, nos gustó mucho saber de ella. Lucy en el cielo parte de una pregunta. Y vamos a ver de qué se trata justamente con Gustavo Rocco, autor de la obra. Gustavo, ¿cómo estás? Cristian Hola, Loiacono te saluda de aquí de Plan de Radio. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por el espacio. No, por favor, en primer lugar, gracias a vos por tu tiempo. Esta pregunta de pensar de si John Lennon dejó algún tipo de código oculto o secreto, ¿de dónde viene? Bueno, un poco la inspiración de escribir esta obra parte de aquel mito que se creó con el tema Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Por las siglas LSD. Siempre se dijo que Lennon la escribió como un tributo al alucinógeno que era común en los creativos y en los músicos de los 60 hasta finales de los 60, entrando en los 70, y Ujú. él mismo lo desmiente públicamente. Hay un video donde él en la televisión dice que no es así y que yo creo que fue así, pero no era políticamente correcto en ese momento expresar eso. Después él dijo a modo irónicamente que empezó a estudiar toda la letra de Lucy en el cielo con diamantes a ver si encontraba algún mensaje oculto y no encontró nada. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió que se podía hacer una historia en donde Lennon sí pudo haber dejado un código, en- no exactamente en Lucy, pero sí el protagonista toma a Lucy como referente de buscar ese código, ¿no? Entonces, Entre tantas canciones que tienen los Beatles, cuando yo leía un poco de la obra, decía, bueno, te decidiste por una, ¿no? Específicamente, y después también la ópera, digamos, y todo lo que tiene que ver con la obra de John Lennon solista también. Hay cosas para pensar, sobre todo que es cuando él toma el camino de más enraizamiento en contra del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual hay diversas teorías de que es asesinado. sí, eso es verdad. Y él creo que fue expulsado también, o no le querían dar la green card en Estados Unidos. En ese momento, al final se la dieron. Pero también tuvo problemas en Inglaterra por el tema de drogas, junto con los demás Beatles. En ese Ujú. momento era bastante conservadora todavía la sociedad, aunque por debajo estaba el movimiento rock, como tratar de explotar todo eso, ¿no? En los 60 y principios de los Vos 70. destacás. Ujú. Sí, Destacás algo de los Beatles como faro de ideas, ¿no? Como faro de ideas en una generación. Y es muy llamativo esto, a mí me gusta mucho la historia de los Beatles. Seguramente sepan mucho menos que vos de lo que vos conocés de los no Beatles, te pero ellos creas. empiezan como, ¿no? No, seguro conocés mucho más. Pero ellos empiezan como cuatro muchachitos acomodados así que hacen algunas canciones y de repente lo que ocurre es el famoso sacudón del mundo, ¿no? O Sí. sea, el mundo hizo plop cuando Elvis sacudió la pelvis, como dice la canción, pero también cuando existieron los Beatles. Pero ellos mismos, en tan poco tiempo que tienen como grupo, cambian y transmutan de una manera que es increíble, que parece como Maradona cuando decimos vivió 10 vidas en una. Bueno, eso se nota mucho en los videos que ahora se pueden ver en YouTube, que antes solo había fragmentos muy pequeños de los recitales en vivo. Están los del año 64, que están el tal de Australia y el de Hollywood Bowl, que realmente para verlos los recomiendo porque la energía que se ve en los Beatles en vivo no se puede creer. Ujú. Había banda que sonara así en vivo en esa época, y hoy se puede ver por qué provocaron ese cimbronazo. También hay que compararlos un poco con los Rolling Stones, ¿no? Hay toda una mítica en función de los Rolling Stones como banda transgresora, es todo lo contrario.
transgresores fueron los Beatles, que eran de clase media baja de Liverpool. Los Rolling Stones eran chicos de clase media acomodada de las afueras de Londres, y eran como decir de San Isidro, y usaron la transgresión como una metodología, pero cuando vos usás la transgresión como una constante, deja de ser transgresión. Y fíjate que los Rolling Stones siguen haciendo el mismo rhythm blues que hacían hace 60 años. Si vos tomás la música de los Beatles, realmente es revolucionaria. Absolutamente de acuerdo, lo dijimos en este programa hace mucho tiempo que hicimos la famosa pregunta Beatles o Stones, y estaba muy dividido acá en la radio, hicimos así, hace 2 años fue esto acá, con todos en producción, en el control, y estaba muy, muy dividido. Creo que a criterio de verdad habían ganado los Stones por un voto, así como a preferencia, pero yo decía esto de los Beatles, ¿no? Que en sus discos, en la experimentación cambian mucho. Yendo puntualmente a la obra, ¿cómo planteas a los actores? ¿Cómo pones a los personajes? ¿Quiénes son los encargados de llevar a cargo en su piel, en su voz, este guión que habla de un código secreto que nos ha dejado John Lennon? Bueno, los actores son Luca Foresi, que es el protagonista. Después está Sergio Ríos, Merari Flores, Cristian Andreo y Rodrigo Carbone. Son 5 personajes que son... La obra es bastante disruptiva, es bastante psicodélica, o sea que tiene mucho que ver con los Beatles en ese sentido. No es una historia sobre los Beatles, sino que los Beatles son el canal de la historia. Esa es la diferencia, ¿no? No es algo que le pasa a los Beatles, es algo que le pasa a un personaje con referencia de los Beatles, pero no hay nada que... Hay mucho de realidad que fue realidad en la historia de los Beatles, pero eso no transmuta nada de lo que fueron los Beatles, digamos. No hay una historia que puedas decir esto puede haber modificado algo de los Beatles, sino que es algo que le pasa estrictamente al personaje, que lo hace Luca Foresi, que es Peter. El personaje, la obra sucede en Inglaterra, y son 4 actos, son bastante disruptivos los actos, en el final se ordena la obra, por eso digo que es bastante psicodélica, y lo interesante es que pude transmitir lo que fue la energía de los Beatles, se puede ver a través de la obra que representaron, ¿no? Y por eso me gustó mucho hacer esta obra, y los actores, la verdad que la han interpretado muy bien. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente que a vos te llegue de esta obra? ¿Qué es lo que les pasa en esa evolución que ocurre a veces a la salida del teatro, ahí que esperan al autor, a todos, y se les pregunta algo, se les dice? En principio, lo que va llamando la atención es un poco lo disruptivo de la obra, el misterio que va creando en lo que va atravesando este personaje a través de otros personajes que se le van presentando, porque él trata de reconstruir ese código, y cada uno de los personajes tiene una parte de ese código. Entonces tiene encuentros que son muy disímiles entre sí. No es una historia de teatro que es lineal, digamos, clásica, sino que por eso digo que es bastante, dentro de todo se podría decir psicodélica, pero lo que más llama y más pega es el final, que es muy inesperado. Es realmente lo que sorprende al público. ¿De cuál no nos vas a decir nada? No, Absolutamente. no. Por más que preguntemos, no vamos a tener. Muy bien, justamente Lucy en el cielo, parte de esta pregunta, esta comedia dramática, y también me quedaba pensando en algo, de que si bien siempre el drama y la comedia tienen algo, porque cuando uno trata de salir de ese drama, lo único que tiene que hacer es ir a reírse, porque si no se encaja en el No, pero drama. tiene humor, tiene bastante humor también. Es un thriller psicológico, la obra. Es un thriller psicológico, y tiene... el teatro te permite, dentro de lo dramático, poner esas cosas de humor, ¿no? Que el público ¿Por lo... qué? ¿Cómo haces un thriller psicológico de humor? Me quedé pensando en eso, No, porque no, me llamó la atención. no es humor, son situaciones de humor que se pueden ir presentando, que no, que por ahí, Que es el famoso género de comedia dramática, obviamente. sí, que en el cine no quedaría bien.
en medio de No, un chiste, pero el teatro lo soporta y se la banca muy bien y queda muy el bien. teatro, el teatro lo soporta. Recuerdo, yendo hacia otro lugar, pero es humor, cuando empezaron con el famoso, las famosas bromas así como pesadas, tremendas, Claro. esa famosa broma donde se cae el ataúd, que lo hacía Jackass hace mucho, y todos se volvían locos, o el carrito de bebé que cruzaba, no obviamente sin un niño adentro, pero ahí hablamos de los dos elementos, del conducente dramático y del humor, porque uno está viendo una tragedia y tiene que recurrir al humor. Muy bien, estamos entonces en el sábado 1 de noviembre a las El sábado 20 no va a horas. dar función, solo el 25 es este ¿Solo día. el 25? Ok, ok, Después por perfecto. ahí tenemos una función de cierre a finales de noviembre, pero digamos que el cierre oficial sería este 25, pero probablemente hagamos un cierre ritual, podríamos decir, a fines de noviembre. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta relanzarla el año que viene. Hasta relanzar. Teatro Border, entonces para ir a ver la Godoy Cruz 1838, ahí en Palermo, bien, bien en el centro de el Soho de Y Palermo. digamos que para la gente de la radio y para los que sean de la Universidad de La Matanza, 2 por 1 para este sábado. Así Dos que por uno para este sábado, a las pueden 20 horas. llamar, y los que tienen psicología, es interesante que vengan. Les Muy va bien, muy bien. Ahí está también, está bueno saber esto que ocurre, porque de esa manera podemos obviamente también decirlo. Entonces hay tenemos mucho para un investigar. 2 por 1 a la gente que vaya desde Plan de Radio, desde acá de Radio Universidad. Exactamente, exactamente. Así que bueno, les mando un abrazo y los espero. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, lo mejor en esta obra y nos llamó mucho la atención de Desmovida, así que muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.